Buenos días. Gracias como siempre por estar con nosotros en este curso sobre el profeta Jeremías, que hoy arriba a su clase número 8, video número 1. Y también como siempre en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas le damos la más cordial bienvenida. Y siempre hacemos una oración antes de comenzar nuestra clase para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias en esta oportunidad por este curso que estamos haciendo a través de esta grabación, Señor. Me suplico que todas las personas que lo lleguen a escuchar sean bendecidos y beneficiados y edificados en sus espíritus. Ayúdales, oh Dios, danos entendimiento de toda la materia que hoy vamos a ver. Confiamos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, y vamos a compartir nuestra diapositiva correspondiente a la clase de hoy. Ya la tenemos en pantalla. Y allí la tenemos. ¿Verdad? El curso sobre el libro del profeta Jeremías. Mi nombre es Lirio Ortega, mi dirección de correo electrónico. Ya ustedes saben que pueden dirigir sus tareas al instituto o sus inquietudes a mí también, para que éstas sean evaluadas y consultarme sobre cualquier otro asunto que quieran saber, bien sea del curso o del instituto como tal. Clase número 8, video 1, y vamos a estar estudiando el capítulo 30 del profeta Jeremías. ¿Por qué el capítulo 30? Porque el capítulo 30 hasta el capítulo 33 forman una unidad teológica, y versan sobre la restauración de Israel, y constituye lo que se llama en la teología el libro de la consolación en Jeremías, en contraposición al libro que él mismo hace referencia, que contiene las amenazas pues sobre la devastación y la deportación, escrito por orden del propio Yahvé en el 605 a.C. aproximadamente. Y vamos a proceder pues a usar nuestro software bíblico para leer el capítulo 30 del libro del profeta Jeremías. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Como vemos, Dios ordena hacer un libro a Jeremías. En otros capítulos vamos a ver, y ya hemos visto de hecho, que se le manda a escribir. Ahora de nuevo se le manda a escribir, o sea, son secciones del libro donde Dios tiene algo que decir al pueblo, y lo hace a través de la escritura para que quede constancia de ello. Y lo interesante es que habla de los cautivos de la nación en general, de los dos grandes grupos que las constituyeron, o sea, de Israel en el norte, que ya para este tiempo había sido deportado por los asirios, y de Judá hacia el sur. Habíamos comentado también que los capítulos 30 al 33 son una unidad y tienen como fin y como propósito pues hablar acerca de la restauración que Yahvé tiene planificado traer para su pueblo. Jeremías, en casi todos sus discursos, había escogido dentro del ámbito de su misión y del poder y la autoridad que Dios le había dado a su ministerio, eso que tenía que ver con destruir, arrancar y asolar. Pero en esta parte vemos que también se habla de edificar, de levantar y de plantar. Esta segunda parte es la que se cumple en los oráculos que son realizados en este proceso de consolación
en estos, digamos así, en estas predicciones de restauración para sostener la moral de los deportados, obsesionados quizás con la magnitud de la tragedia que pudieron experimentar, que pudieron vivir. Digamos que esta sección es como la obra cumbre del profeta Jeremías. Su pensamiento se desarrolla de una forma armónica y lo vemos que va en una forma creciente. Las ideas se expresan en círculos concéntricos, pero avanzando siempre. La idea central es el retorno de Israel para constituir una nueva teocracia en contraposición con la que existía en ese momento. Pero siempre tenemos que resaltar que hay una parte que está como proyectada hacia el futuro, o sea, es visto en un proceso que va a suceder pronto al término de los días de la profecía de Jeremías con respecto al regreso de los cautivos, ¿ok? Pero también todo lo prometido acá tiene su cumplimiento en alguna parte del tiempo. Es una forma tradicional como los profetas exponen sus oráculos, o sea, un evento que ha de suceder de manera local, quizás pronto, como las deportaciones, los juicios o la restauración, pero en el fondo existe un plan más completo, más pleno de Dios, y es sobre la instalación del reino de Dios que ha sido profetizado también por Isaías. Y leemos, pues, continuamos, verso 3, porque he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto a todo hombre que tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande día es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En el día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y los extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones en las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Israel como pueblo de Dios, la nación entera, hablando de los dos reinos, pues habían violado las disposiciones del pacto que Yahvé había hecho con ellos y merecía pues el castigo que estaba escrito en el libro de la ley. A diferencia del trato que Yahvé tenía con otros pueblos, Israel era pueblo suyo, algo exclusivo para él. Y aunque él se hubiese enojado con ellos a causa de sus pecados, él iba a castigar indefectiblemente a los culpables. Él sabía que no existía en el corazón de todo el pueblo una actitud injusta y malvada, pero él tenía necesariamente que enseñar a la nación y poder proceder a limpiar todos aquellos vestigios de maldad que hubiesen quedado, en este caso en los deportados. Por eso en profecías anteriores vemos que en la primera deportación, que es la deportación que se hizo en tiempos de Joacim, tiene una actitud distinta al proceder que hubo cuando la invasión en tiempos de Sedequías.
En tiempos de Sedequías, pues el exterminio fue casi total, y solamente quedaron los pobres de la tierra y muy pocas personas, quizás fueron llevadas cautivos, pero era una generación mala que había quedado con el rey Sedequías allá. En cambio, los deportados en días de Joacín, aunque también eran pecadores y participaron de las cosas por las cuales Yahvé dio su juicio, Dios tenía un trato distinto para ellos. Él los llama en otras ocasiones los higos buenos que aún se podían comer, En cambio, a los que quedaron en tiempos de Sedequías, pues decía que eran tan malos que ni se podían comer de lo malos que eran. Y Dios está haciendo algunas promesas que son interesantes hasta donde estamos leyendo, y obviamente el texto, aunque plantea el retorno de los hijos de Israel, también habla de que Yahvé iba a instalar a David el rey. Claro, obviamente no estamos hablando del rey David, el que vivió en los días de Samuel. Estamos hablando, pues, en términos proféticos, de un descendiente de David a quien ellos le servirían, y quien ellos, pues, servirían a Dios a través de un hombre fiel, y no como los reyes anteriores que había tenido Israel. Entonces Dios está hablando ya, tiene una visión totalmente mesiánica que le está planteando al profeta Jeremías, y todo esto pues va a tener el cumplimiento en su tiempo. Dice el verso 11: porque yo estoy contigo para salvarte, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Esta parte, pues, de la profecía, aunque Yahvé haya usado a las naciones para ser instrumento de castigo para su pueblo, también como juez justo tenía que castigar a las mismas naciones que había utilizado por sus propios pecados y también por los excesos cometidos durante el reinado. Ya al fin de cuentas, Yahvé es el que gobierna toda la tierra, y todos estamos delante de él, y él iba a ejecutar su juicio sobre las naciones donde Israel fue llevado cautivo, y efectivamente así lo hizo. Conocemos la historia. Después de la muerte de Nabucodonosor, su hijo, siendo rey en Babilonia, cometió algunos sacrilegios en torno a los objetos que eran sagrados para el templo de Dios, y Dios pues le dio una visión, en ese caso en tiempos del profeta Daniel, de que el poderío de Babilonia iba a caer ante otro poderío que estaba infiltrándose, en este caso pues la invasión persa sobre la nación de Babilonia, y efectivamente ocurrió. El imperio babilónico cae en manos de los persas, y pues cumplidos todo esto, y cumplidas las expectativas proféticas tanto de Jeremías como del profeta Isaías, Yahvé pues levanta el espíritu de un joven rey llamado Ciro, a quien pues Dios puso en su corazón que su pueblo debería regresar de la cautividad y levantar el templo de Yahvé que estaba en Jerusalén, que había sido destruido en los días de Nabucodonosor. Y Dios pues usa a las naciones como instrumento de castigo para castigar a su pueblo, pero también juzga a las naciones en general, sobre todo cuando las naciones se han exacerbado en el ejercicio de su poder. Pero también las usa como instrumentos para defender la causa de su pueblo. Continuamos el oráculo en el verso 2, y dice: porque así ha dicho Yahvé, oh Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan,
porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Los enamorados de los que aquí hace alusión fueron las alianzas que se hicieron pues en tiempos de Joacín y de Sedequías para tratar de zafarse del yugo babilónico. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverios. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa, de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré todas tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo en Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y su templo será sentado según su forma. Ya pues vemos que Dios está planificando atraer a los hijos de Israel desde los lugares donde fueron esparcidos. La mención de tiendas es pues que en vista de que ellos habían sido traídos cautivos, muchos de ellos no tenían casas como las que existían en esa época, sino que tenían que vivir en tiendas de campamento, pues, y como en los días en los cuales ellos salieron de Egipto y iban hacia tierra prometida, de la misma forma, es una alusión, este pasaje, a lo que estaba sucediendo. Esto es un segundo éxodo, el cual terminará cuando Yahvé los regrese a la ciudad capital y ésta sea reedificada y el templo pues sea de nuevo construido. Y ellos saldrán y tendrán acción de gracia y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, y los multiplicaré y no serán menoscabados. Esto sucedió pues en los días de Esdras y de Nehemías, cuando se completó pues de construir las murallas de la ciudad y el templo en los días de ellos. Y sus hijos serán como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es el que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. O sea, era algo que Dios pronto iba a hacer entre ellos. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Es probable que pues los hijos de Israel que regresaban de la cautividad no iban a comprender con detalles todas las cosas, ni tampoco la casa de David inmediatamente iba a ser levantada. De hecho, esto fue un proceso en el cual, cuando ellos regresaron, no había un descendiente que ocupara el trono de David. Incluso esto sucedió así hasta la llegada pues de nuestro Salvador Jesús, el verdadero y auténtico descendiente de David, el que había de ocupar el trono de la casa que gobernaría sobre toda la nación. Sin embargo, esto no iba a ser entendido sino hasta el fin de los días, los tiempos de fin. Es una profecía, es un oráculo que estaba mirando un acontecimiento que, aunque iba a ocurrir prontamente, el regreso de los cautivos, pues todo lo implicado en esta profecía tenía sus etapas de cumplimiento y fueron así realizándose, incluso hasta la venida del Rey, en este caso de nuestro Salvador.
Y vemos pues que Yahvé fue fiel en el cumplimiento de sus promesas. Entonces vemos que en este capítulo 30 se habla de la salvación de Judá, ¿verdad? El discurso, esto está dirigido básicamente a los exilados, para que ellos pues puedan tener ánimos para volver, no desfallezcan en su fe. El pensamiento de todo el capítulo 30 vemos que se va desarrollando poco a poco, así lo vamos a ver en el 31, unas ideas que van creciendo en torno a una nueva teocracia que se va a levantar. Vemos lo que Yahvé hará contra sus opresores, en los versos del 1 al 11 lo estuvimos leyendo. Dios se propone a sanar la herida de los hijos de Israel, pues el castigo que él mismo infligió y él solo puede sanar. Y ahí vemos pues que la restauración de Israel como pueblo de Dios está en marcha, está ejecutándose, está en camino en los días en que estos oráculos estaban siendo anunciados. Y es interesante ver que todo esto, a pesar de que el pueblo ha pecado, Dios brinda la oportunidad mientras la nación existe como tal. Y así sucede en la vida de los hombres. O sea, mientras hay la oportunidad del arrepentimiento, mientras hay la oportunidad del cambio, Dios provee los recursos necesarios, aunque Él haya establecido, pues, que en su enojo haya traído una especie de juicio sobre las personas, sobre las naciones, sobre los colectivos. Dios espera con paciencia cambios importantes en la vida de las personas para que ellos procedan a lo que Él realmente quiere otorgarles, porque Dios no desea la muerte del que muere. Dios espera que las personas procedan a arrepentirse como Él lo desea, como Él lo ha estipulado. Así que le damos gracias a Dios porque podemos observar claramente su disposición para querer esperar en el corazón de los hombres esos cambios que son importantes para la vida de las naciones como tal y de los individuos que se le acercan. Qué bueno es nuestro Dios. Gracias por compartir con nosotros en esta reflexión sobre la restauración prometida a los hijos de Israel. Dios en su paciencia está esperando cambios importantes en ellos y efectivamente hombres con el corazón como Daniel que vivieron los días del cautiverio pudieron ser testigos pues de la forma como Dios los proveyó, los protegió en los días del cautiverio cuando ellos comenzaron a tener un corazón distinto tal y como había sido profetizado. Y la restauración pues que Dios había prometido, esta se iba a cumplir efectivamente en el tiempo señalado por el profeta Jeremías en los capítulos anteriores. Que el Señor les bendiga grandemente. Continuamos después con esta serie de estudios.